En esta charla queda claro la existencia, la presencia, la figura del esoterismo. Es nuestro trabajo detectar, descubrir, desentrañar la parte esotérica que tienen objetos y cosas, por ejemplo, el trono del rey, ese pizarrón en blanco, el escritorio, que tiene un simbolismo enorme, la palabra escritorio, una cátedra, etcétera, etcétera. Todo tiene atrás subyacente una parte esotérica. ¿Eso tiene? Está bien la pregunta. No todo. En general, el simbolismo es apto para la iniciación y para el esoterismo en tanto esté relacionado con oficios tradicionales. Por ejemplo, el simbolismo de la máquina de tren, de la locomotora, no es soporte válido para una enseñanza esotérica. O sea, tiene que ser oficios como carpintero, herrero, panadero, sombrerero, guerrero, sacerdote. O sea, todos los oficios tradicionales son aptos para soportar una enseñanza metafísica. No, digamos, cualquier oficio. Por ejemplo, el oficio, digamos, no quiero molestar a nadie, pero de contador público o de empleado público no sirve. No sirve porque, en principio, carece de las herramientas que puedan sostener un simbolismo apto para la expresión de verdades metafísicas. Para las verdades metafísicas y esotéricas, siempre se ha dicho que lo más puro y lo más apto es el simbolismo geométrico, porque no es personal y es abstracto. La geometría y el simbolismo geométrico está totalmente desligado de la naturaleza. Me refiero de la naturaleza concreta. La naturaleza se atiene a leyes geométricas, eso es cierto, pero digamos que los clásicos griegos, nadie entre aquí si no sabe geometría. Dios geometriza. Eso está muy claramente marcado en la filosofía griega. Y sabemos que la filosofía griega no es la filosofía que se enseña en la facultad. Los filósofos griegos eran iniciados y eran astrólogos y eran taumaturgos. Entonces, era otra filosofía. Sí. Usted habló de corrientes que se cortaron o intentos de comunicación. ¿Qué opina usted de la teosofía? ¿Cómo? ¿Qué opina de la teosofía en ese intento de comunicación? Ah, de la teosofía. Sí, de Blavatsky. No. Con la teosofía pasa algo como lo que yo hablaba de la parapsicología. Bajo el paraguas del nombre o de la etiqueta se albergan muchas cosas que son diferentes entre sí. La teosofía de un Luis Claude de Saint Martin, de un Meister Eckhart, es una corriente espiritual, iniciática en un sentido, pero tal vez un poco mezclado, digamos, con la vía religiosa, que a veces es difícil de discernir por dónde pasa la vía iniciática y dónde está la práctica religiosa, que hay que decirlo, no son incompatibles, son planos diferentes. Ahora bien, con respecto a la teosofía de Madame Blavatsky, yo tengo mis serios reparos, sobre todo sabiendo el contexto donde aparece y sabiendo cómo actuaron los epígonos de la teosofía. Digamos que queda claro en última instancia que Madame Blavatsky era una espía del servicio secreto inglés. Después eso se ve, digamos, confirmado en la Segunda Guerra Mundial, porque epígonos de la sociedad teosófica son espías dobles y triples, como Trevish Lincoln, que estaba en relación con Aleister Crowley, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, hay que observar la acción de la sociedad teosófica. La acción de la sociedad teosófica ha hecho una cosa bastante sencilla,
pero que era necesario tener mucho dinero para hacerlo. Fueron a la India y organizaron organizaciones del hinduismo paralelas, heterodoxas. Fueron al budismo e hicieron exactamente lo mismo. Crearon organizaciones budistas heterodoxas. Crearon la Iglesia Católica Liberal. O sea, crearon una masonería paralela. O sea, donde quiera que actuó la sociedad teosófica, le puso boliche enfrente, como se dice en lenguaje de barrio. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué ocurrió esto? Con la dominación colonial inglesa en la India, la corona inglesa quiso obviamente convencer al pueblo hindú, al pueblo indio, de las bondades de la civilización occidental. Y cuando vieron la pobreza, la enfermedad, el estado en que se encontraban, etcétera, etcétera, dijeron, bueno, acá básicamente y fácilmente vamos a traer mejoras y vamos a conquistarlos, digamos, por persuasión. No lograron conmover en lo más mínimo al pueblo hindú, que prefirieron quedar con sus enfermedades, su hambre, su miseria y demás. ¿Por qué? Porque le traían la locomotora, le traían la máquina de coser, le llevaban la hilandería, le llevaban las cosechas organizadas, etcétera, etcétera. Y eso a los hindúes no les movía un pelo, hasta que el servicio secreto inglés se dio cuenta que si no había algún elemento espiritual y trascendente, el pueblo hindú no se iba a mover. De ahí surge el proyecto inglés de la sociedad teosófica, como método y forma de penetrar la civilización, la sociedad hinduista. Entonces, sin entrar en detalles de las biografías y los hechos de los apóstoles de la sociedad teosófica, que ahí hay pero tampoco, digamos, es necesario saberlo para tener alguna guía y para tener alguna indicación de cómo fueron los hechos. Pero desde el punto de vista esotérico tradicional, Madame Blavatsky y algunos otros tuvieron acceso a algunos documentos, tomaron contacto con gente, compraron a otros, se ganaron la confianza de otros y con eso lo exportaron a Occidente. Y en Occidente se ignoraba completamente todo ese tipo de información. Entonces fueron un poco el asombro del mundo. Y durante décadas fueron la única vía que los occidentales encontraron de relacionarse con algunos temas que por razones religiosas o por ignorancia o por lo que sea, le estaban vedados en Europa. Eso es justamente un poco el hecho fundamental del éxito de la sociedad teosófica. Y de la sociedad teosófica hay enorme cantidad de derivados hoy en día, desde la escuela gnóstica de estudios antropológicos hasta el yo soy, la llama violeta, el conde Saint Germain, y toda una cantidad que ahora no estoy actualizado porque eso va mutando mutandis, va cambiando y se van dividiendo y se van mezclando, y tampoco vale demasiado la pena perder tiempo en esas cosas, ¿no? Así que básicamente es eso lo que opino.